Un crimen que aún no ha sido resuelto. Comuníquese con nosotros al 775-2585 o al correo electrónico denunciastv@juezjusto.com. Henry Doll, representante de la Fundación Interamericana de Abogados de Washington, estuvo de visita en el Perú y concedió una entrevista en exclusiva para Juez Justo. En ella nos contó los avances del proyecto de ley de justicia internacional que se pondrá en marcha y permitirá que los juicios en el Perú puedan seguirse en los Estados Unidos. Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con el abogado Henry Doll. Él es representante de la Fundación Interamericana de Abogados en Washington, D.C. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Miguel Ángel. Es un gusto estar acá con ustedes. Bien, hoy nos vas a hablar de un tema importante y seguramente será importante para ustedes, amigos televidentes, y es el caso de que el señor Henry Doll, aquí presente, viene a presentar al Perú la ley modelo latinoamericana de juicio internacional. Esto es muy importante porque nos amplía el panorama para quienes desconocemos totalmente del derecho y de cómo poder litigar fuera de nuestro territorio nacional. Esta ley podría ayudarnos a tender un puente de justicia, que es lo que buscamos muchos peruanos, ¿no es cierto? Correcto, claro. Sí, explícanos un poco, Henry, ¿qué consiste este proyecto? Es un proyecto que comenzó en el año 2006 y ha venido siendo adoptado por otros países. Hay algunos países que lo han adoptado completamente, como es el caso de Panamá. Hay otros países que lo han adoptado parcialmente, como es el caso de Costa Rica, el caso de Nicaragua. Hay países donde el proyecto está pendiente en el Congreso, como es el caso de Brasil. Y hay algunos países donde tienen trabajos doctrinarios como códigos, que se han nutrido, estos códigos se han nutrido de algunas de estas normas, por ejemplo, en México. Ok, este proyecto de ley encierra ¿cuántos artículos importantes para nuestra legislación? El proyecto tiene 10 artículos. 10 artículos. Todos están catalogados en materia jurídica, a base de... Correcto. Del derecho propio. Correcto, y son artículos de corte procesal correcto. Que la finalidad que tienen es que, en este caso, los peruanos que tengan alguna disputa, algún problema internacional, puedan resolver ese problema internacional en su país, en su idioma, con sus abogados y con su sistema jurídico. Y desde el lugar. Y desde el lugar. Aquí. Claro, los peruanos que quieran, por cualquier razón, ir a litigar al extranjero, esta ley no les impide en absoluto hacerlo. Lo que esta ley hace es, al peruano que quiera presentar su juicio en Perú, lo puede hacer en una forma efectiva, en una forma práctica y sin que tenga que pagar mucho, sin que tenga que hipotecar la casa por eso. Vamos a profundizar un poco más en este tema. La Inter-American Bar Foundation, que es a la que tú representas, correcto, presenta esta iniciativa legislativa. Así es. Aquí en el Perú. Sí. ¿No es cierto? Brasil me dices que lo está viendo en su Congreso. Correcto. Recién. Sí. En el Perú, desde este año, desde el año 2006. Se presentó en el año 2006 en un congreso, en Madrid, en España. Okay. En este año recién se estaría presentando al Congreso de la República, en el Perú. Correcto. ¿Es así? Dentro de la próxima semana, dentro de los próximos 10 días, se va a presentar acá en el Perú. Ok, vamos a explicarle un poquito más para que el televidente pueda empaparse más de este tema. ¿Cómo no? ¿Qué me permite si es que esta ley se aplica en el Perú? Por ejemplo, ¿qué casos podría los peruanos litigar desde su territorio hacia los Estados Unidos? Bueno, un ejemplo sería el caso de las madres de familia cuyos maridos han ido al extranjero a trabajar, normalmente y no les pagan pensión, alimentos. Normalmente les pagan por cierto tiempo, después dejan de pagarles y la mujer esta tiene derecho a entablar un juicio por alimentos. Por alimentos, manutención, como se... Correcto, para el sustento de ella y de los hijos. Como están las cosas en este momento, le es muy difícil a la señora esa entablar el juicio. Claro. Por ejemplo, por la notificación. La demanda tiene que ser notificada. Bueno, y la notificación, en este momento en Perú, como están usando un sistema antiguo,
cuesta Es mucho vía exhorto, dinero, además. vía exhorto a la Sí. Corte Suprema, Ministerio de Relaciones Así es. Exteriores, el cónsul. Certificar los documentos. Y ¿no? es un trámite proceso engorroso. larguísimo Claro. Y muy caro, además. Y estamos hablando nada Sí. más que de la notificación. Lo que el proyecto de ley establece es que la notificación pueda hacerse por correo certificado. Sencillísimo, Entonces, rápido, cuesta ágil. $1.50 y tarda 10 días y ya está. Claro, el correo certificado es aquel correo que yo envío certificado vía Serpos Perú al correo oficial en los Estados Correcto. Unidos. Y cuando eso se recibe en Sí. Estados Unidos, El oficial de la correos de persona Estados Unidos le hace firmar un recibo, correcto, un cargo. y eso ese se da cargo por bien notificado. Y ese cargo va a terminar en el expediente judicial así es. peruano y esa va a ser la prueba que esta persona fue notificada. Así es. Y el proceso es legal. Y el proceso es legal, claro. Formidable. Es Genial. una solución Esto, simple, básica. En el Perú es formidable, porque la gran parte de procesos por alimentos, en muchos casos, las exparejas, excónyuges, como se les quiera conocer o llamar, están fuera del país. Claro. Y la gran parte de Estados Unidos trabajando. Entonces Claro. hay una desproporción ahí legal importante. ¿Qué otros temas más, aparte del de alimentos, que por cierto Sí. ahorita seguro que mucha gente debe estar interesada en esto, qué otros temas más este proyecto Claro. encierra? Está, por ejemplo, para pasar a una clase de beneficiario totalmente distinta, está el caso del el pequeño empresario. Vamos a hablar del pequeño. Exportador. El exportador El peruano. microempresario peruano, por ejemplo, Correcto, el de ahora. correcto. Vamos a suponer que Yo exporto espárragos a Estados claro, Unidos, un ejemplo. alguien que exporta espárragos a Estados Unidos, que exportó por $15.000 y no le han pagado. Entonces, esta ley, la ley modelo, le permite a ese empresario peruano entablar un juicio en el Perú que le va a salir barato hacerlo, le va a salir rápido, por ejemplo, por la notificación. Voy a poder notificar Por vía correo certificado, claro. Entonces, lo más probable es que cuando la otra parte en el extranjero recibe la notificación, ahí nomás le habla por teléfono al peruano para tratar Y de cierran el finiquitar el negocio. caso. Y cierran el negocio. Claro. O si no, si hace falta, el peruano continúa con el juicio. Con el proceso. Le va a salir muy caro al extranjero venir acá a defenderse. Es muy... Bueno, en Estados Unidos, pero es problema de él. Pero en Estados Unidos es muy caro litigar. ¿no es Claro, cierto? pero por eso hacemos Por los juicios es que acá. existen las conciliaciones primarias para, digamos, Sí. cerrar el tema ahí y Claro, olvidarnos claro, del largo proceso. Claro, ahora el peruano que litiga en su país paga mucho menos que si tuviese que ir a litigar al Así extranjero. es, al extranjero. Claro. Ahora, esta ley le va a permitir al extranjero y al peruano poder conciliar antes de un proceso, Sí. libremente, sí. La ley no interfiere para nada. Ok. Respetan los marcos legales tanto de ambos países. Exacto, exacto. Ahora, si por una razón u otra las partes no llegan a un acuerdo, el peruano queda en libertad de continuar el juicio, obtener una sentencia y después ejecutar la sentencia. Ah, correcto. Sí. Entonces puedo ejecutarla desde mi país hacia los Estados Claro. Unidos, tomando como ejemplo que Estados Unidos es la base, digamos, de todo esto. Claro, el peruano puede ejecutar la sentencia o podría hacer otras cosas, por ejemplo, la Podría embargar, parte por ejemplo, peruana. yo, si no- Sí, claro. si la sentencia dice embarguese La- por el monto de $15.000, podría embargar en Estados Unidos. Claro, podría embargar en cualquier país del mundo. Ajá. Y también podría usar la sentencia como lo que llamamos en derecho compensación para no pagar una deuda hasta el monto equivalente. Ah, correcto. Entonces Correcto. puede O sea, tiene usar, ciertos claro, beneficios. lo importante acá es que esta ley modelo le da al peruano los mecanismos procesales necesarios para poder resolver su problema jurídico en su país, en su idioma, a bajo costo Muy sencillo, además. y en forma rápida. Forma rápida, y seguramente que muchos abogados también estarán interesados en que esto suceda de esta manera, ¿no es cierto? Por supuesto, porque abre toda Esto una, le abre el panorama a los abogados en general. abre toda una línea de casos que en este momento está bloqueada por una parte, pero tiene también beneficios adicionales, porque cuando esta ley se empiece a aplicar,
En el Perú se va a desarrollar la disciplina del derecho internacional y del derecho comparado. Y eso es muy importante. Claro. Te voy a pedir, por favor, una breve pausa. Nos vamos a ir un rato a un corte comercial y regresamos con Henry Dahl, representante de la Fundación Interamericana de Abogados en Washington, D.C., para continuar hablando sobre esta ley de modelo latinoamericano de justicia internacional. Regresamos en unos instantes. Denuncias TV @juezjusto.com